Damos gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Ese gran privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa un domingo en la mañana para exaltarle, glorificarle y bendecir su nombre. El Señor es bueno, para siempre son sus misericordias y sus verdades por todas las generaciones. Queremos invitarles, hermanos, a que vayamos juntos a la palabra de Dios. Vamos a Efesios. Hemos estado estudiando esta extraordinaria carta. Efesios, capítulo 1, versículos 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios. Efesios, capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Permítame leerlo de nuevo. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Señor, gracias por tu palabra hermosa, preciosa y gloriosa. Como cantábamos, tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al llegar a este punto de ese capítulo 1 de Efesios, es importante recordar el camino que hemos recorrido. Hemos estado viendo las doctrinas de la gracia en este capítulo 1 de Efesios y hoy queremos ver herederos según el propósito de Dios dentro de esas doctrinas. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, eso es doctrina. Teología, el estudio de Dios y su revelación, eso es teología. Hay personas que cuando oyen la palabra teología piensan que es un estudio seco, un estudio meramente académico, un estudio que es solo para profesionales, pero no, mi hermano. Es el estudio de Dios y su revelación, su autorrevelación. Cuando usted abre la Biblia, usted lee la Biblia y usted reflexiona sobre lo que la Biblia dice. Eso es estudiar teología, el estudio de Dios y su revelación. Y de nuevo, doctrina es enseñanza y por eso hablamos de las doctrinas de la gracia. Dios ha manifestado su gracia, favor inmerecido. Y hay un sinnúmero de enseñanzas en toda la Biblia que muestran la gracia de Dios. Y no solo en el Nuevo Testamento, porque hay personas que creen que la gracia de Dios se ve solo en el Nuevo Testamento. No, mis hermanos, desde el primer momento que Adán y Eva pecaron y Dios determinó proveer una salida para ellos, no exterminarlos, sino vestirlo con pieles de animales, en ese momento vemos la gracia de Dios manifestada. Es favor no merecido. Eso es gracia de Dios y vemos las huellas de su gracia en toda la Biblia. Así que es importante en este punto, hermano, recordar algunas de las cosas que hemos visto anteriormente. Vimos que la salvación comienza en Dios, no en el hombre, no en nuestra decisión, sino en Dios. Dios es el autor, Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. La salvación es iniciativa de Dios. Cuando Adán pecó y Eva se escondieron de la presencia de Dios, se vistieron de pieles de animales y se escondieron y Dios salió en búsqueda de ellos. Quiere decir, mis hermanos, que desde el mismo instante que entra el pecado al mundo, inicia la iniciativa de Dios para salvar. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, antes de nuestra existencia. Dios había determinado salvarnos. Él le dijo a Jeremías: antes que nacieras te conocí,
te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tú no habías nacido todavía cuando ya te había escogido, te había elegido, te había santificado. Dios habló con el profeta en ese momento y fuimos adoptados para la gloria de Dios. Él nos hizo sus hijos. Ese texto extraordinario de Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios. Hermanos, la gracia que nos escogió es la misma que ahora garantiza nuestro destino final. No podemos tener miedo. Si Dios inició la salvación, si Él la decretó, si Él nos hizo sus hijos, ¿cómo no va a garantizar el resultado final de nuestra salvación? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Él dice, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. La salvación es del Señor, mis queridos hermanos. Él nos ha hecho sus hijos. Lo que Pablo está diciendo en pocas palabras al presentar estos textos es que somos herederos en Cristo no por méritos propios, sino porque en Cristo hemos sido hechos herederos por el propósito soberano de Dios. Una herencia determinada por Él desde antes de la creación del mundo, que nos asegura nuestro destino y orienta toda nuestra vida hacia la alabanza de su gloria. Hermanos, el Evangelio es tan extraordinario. El Evangelio son las buenas noticias. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Son buenas noticias el Evangelio de que Dios en su gracia infinita decidió perdonarnos en Cristo. De que nosotros pecamos porque el Evangelio, que es una buena noticia, empieza con una mala noticia porque yo no puedo apreciar una buena noticia si no entiendo la mala noticia. La mala noticia es que el hombre pecó y se apartó de Dios. Declaró independencia. Dios diseñó un plan y el hombre dijo, no me gusta ese plan, yo quiero mi propio plan. Entonces, ¿qué sucedió con el hombre? Que entró en una espiral descendente de cual no podía levantarse. Y el Evangelio cuenta la historia de Cristo, que viene hacia nosotros, que muere la muerte que debimos morir, que nos rescata, que nos da identidad, que nos hace sus hijos y que ahora nos hace herederos de unas promesas extraordinarias. Nuestra herencia en Cristo descansa sobre tres realidades. Tres realidades. Primero, somos herederos en Cristo por gracia. Segundo, somos herederos en Cristo según el propósito de Dios. Y tercero, somos herederos en Cristo para la gloria de Dios. Me encanta porque si usted observa con cuidado, todo apunta a Dios, no a nosotros. Me encantó el repertorio de canciones de hoy porque todas apuntaban a Dios. Dios le dijo a Moisés, escribe una canción, yo te voy a dar la letra para que el pueblo recuerde, para que conozca, para que aprenda. Cantamos para recordar, cantamos para conocer a Dios, cantamos para aprender de Dios. Sí, lo que pasa es que en el pasado fuimos expuestos a tiempos de alabanza centrados en el hombre. Pero ahora disfrutamos de un tiempo de alabanza centrado en Dios, con canciones que nos ayudan a aprender de Él, que nos ayudan a entender quién es Él y que nos llevan a adorarle conociéndole mejor. Así que qué glorioso. Yo
no quería que termine. Estaba deleitándome en ese precioso tiempo. Así que, hermanos, veamos en primer lugar, somos herederos en Cristo por gracia. Me encanta el Evangelio. Usted y yo somos herederos, pero somos herederos en Cristo. Pero somos herederos por gracia, por misericordia, por el favor de Dios. Miren nuestro texto, Efesios 1:11. Y lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Usted y yo recibimos una herencia de parte de Dios porque estamos unidos en Cristo. Hay una condicionante aquí, estar unidos en Cristo. Lo que asegura nuestra herencia es Cristo y estar en Él. Por eso se nos llama a autoanalizarnos, a revisarnos, a ver si estamos en Cristo. Porque qué triste sería que una persona dedique años y años y años a ir a una iglesia, a leer una Biblia, a hacer actividades y que esa persona no esté en Cristo. Qué triste sería. El apóstol Pablo escribió que nos aseguremos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Que nos evaluemos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Yo debería tener a alguien de confianza que yo le diga, ayúdame a ver mis puntos ciegos. Bueno, Jacqueline se asegura de eso. Decía el pastor Sugel que una de las razones por las que él cree que el Papa es soltero es porque si fuera casado no fuera Papa. Porque la mujer le diría, di que vicario de Cristo. Oye a este, di que vicario de Cristo. Y ella se encargaría de señalarle sus faltas. Ella se encargaría de que Santo Padre. Y tal día que hiciste tal cosa. Ella se encargaría de recordarle. Es importante. Y la comunidad de la iglesia, los hermanos en la fe, debemos actuar como un escudo para nosotros mismos. Para ayudarnos a crecer. De hecho, el discipulado es eso, ayudar a otro a crecer en Cristo. Y deberíamos tener ese tipo de relación. Yo tengo un par de amigos así. Tengo un par de amigos que nos ayudamos mutuamente a ver nuestros puntos ciegos y a crecer en el Señor. Eso es muy importante. Nuestro texto comienza recordándonos algo glorioso. Tenemos una herencia y esa herencia está en Cristo. Pero me encanta la Biblia porque la Biblia es el libro de Dios, es la revelación de Dios. Y la Biblia, a pesar de ser enorme, la palabra de Dios no se contradice en nada. La palabra de Dios lo que hace es que en otros versículos reafirma la verdad que estamos aprendiendo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y mira lo que dice el versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Pero déjenme leerlo de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no le hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Es una herencia. El tiempo que vivimos aquí
Aquí estamos de paso, hermanos. Este no es nuestro destino final. Este cuerpo que se cansa, que le da artritis, este cuerpo que sufre, que este cuerpo no es nuestro destino final. La Biblia muestra una esperanza bendita, cielo nuevo, tierra nueva, un cuerpo transformado para la gloria del Señor. Sí, hermanos, es una herencia. El texto dice incorruptible, no se destruye. Es una herencia inmaculada, gloriosa, preciosa, que no se marchitará. ¿Qué dice la Biblia? Que hagamos tesoros en los cielos, donde la oxidación, Elohim, es oxidación, no va a corroer, no va a destruir, donde ladrones no van a robar, donde insectos, la polilla, insectos no van a destruir, que hagamos tesoros en los cielos. Y es hablando acerca de en dónde ponemos nuestra atención, hacia dónde ponemos la inclinación de nuestras vidas. Hermanos, a veces vivimos como si no entendiéramos que este mundo es pasajero. A veces estamos tan afanados, a veces estamos tan inmersos en las cosas de este mundo que se nos olvida que estamos aquí de paso. Y aquellas cosas que realmente son importantes, que tienen que ver con la eternidad, las relegamos a un segundo, tercero, cuarto lugar, como si viviéramos para siempre. En este mundo no vamos a vivir para siempre. Aquellos que están en Cristo vivirán para siempre en gloria, y aquellos que no están en Cristo vivirán para siempre en deshonra, lejos de la presencia de Dios. Este mundo es pasajero, hermanos. Debemos atencionar a lo que realmente es importante. Debemos dedicar tiempo a lo que realmente es importante. Así que, hermanos, es una herencia recibida, no ganada. De nuevo, Efesios 1:11, también en él hemos obtenido herencia. El texto no dice que ganamos, el texto no dice que conquistamos, el texto no dice que merecíamos. Nuestro texto dice que la recibimos. Una herencia no se gana, se recibe por pertenecer a una familia. No trabajamos para obtenerla, heredamos porque somos hijos. Si trabajáramos, entonces no sería herencia, sería paga. Una paga. Si la salvación fuera por lo que yo hago, entonces no sería gracia. Gracia es favor no merecido. La salvación, la vida eterna, el cielo nuevo, la tierra nueva, un cuerpo transformado, es una herencia solo y exclusivamente para los hijos. Para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Para aquellos que han renunciado al control de su vida y le han rendido todo a Cristo. Para aquellos que dicen con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en esta vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para eso es la herencia. Así que si usted no es hijo, no es heredero. Pero hay una noticia hermosa. Hay una gloriosa noticia. Usted puede ser hijo hoy. Tiene que venir a Cristo. Tiene que renunciar a su pecado, tiene que renunciar al control de su vida y tiene que arrepentirse de haber vivido para usted mismo y no para Dios. Y será hijo. Esa es la noticia gloriosa del Evangelio. A todo el que cree en su nombre, Él les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios, hermanos. Así que, habiendo visto, hermanos, que somos herederos en Cristo y que somos herederos por gracia, veamos en segundo lugar que somos herederos según el propósito de Dios. Me encanta la Biblia. La Biblia destruye el ego humano. Fuimos herederos en Cristo
por gracia, y ahora fuimos herederos según el propósito de Dios. ¿Dónde está el hombre en esto? En ningún lado. Bueno, el recipiente, el beneficiario, tú y yo lo somos. Pero procede de Dios, emana de Dios y viene hacia Él. Por eso hay gente que aborrece el evangelio de la gracia de Dios, porque ellos no quieren deber nada. Ellos quieren ganarse las cosas. El evangelio te hace deudor de una deuda que jamás podrás pagar. Por eso debes vivir en adoración, en humillación y en entrega total a Él. Somos herederos según el propósito de Dios. De nuevo, Efesios capítulo 1, versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Yo le dije a alguien, borra la palabra predestinado de la Biblia. Porque hay gente que aborrece la doctrina de la predestinación, pero la Biblia está llena, repleta de pasajes bíblicos que hablan de la predestinación. ¿Qué haremos? Busca un corrector líquido y en cada Biblia empieza a borrarlo, porque ¿qué haremos con esa doctrina? Dice la Biblia, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Fue conforme al consejo. Aquí está el corazón de nuestro texto. Nuestra herencia no es casual, no es suerte, no es una coincidencia, no fue algo que sucedió así, por así. Es el resultado de la gracia soberana de Dios conforme a su propósito eterno. Tu herencia en Cristo es el resultado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios, y eso conforme a su propósito. Segunda Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa, porque ahí es donde está el detalle. Dios no te salvó para que tú vivas como tú quieras. No, como dice el pastor Sugel, Dios no te salvó para que tú seas un campeón o para que tú vivas tu mejor vida ahora, no. No, Él te salvó para que seas santo. Y una persona santa es una persona separada para Dios. Pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Mira, hermano, yo no sé si usted disfruta leer la Biblia. Si usted no lo hace, ore y pídale al Señor, Señor, permíteme ver la belleza de Cristo en tu palabra. No le voy a negar que a veces es difícil, porque nuestros ojos cansados, nuestra falta de entendimiento, nuestra vagancia a veces no nos permite verla. Pero es imposible, hermanos, leer la Biblia sin orar. Y es imposible orar sin leer la Biblia. Cuando a Spurgeon le preguntaron que qué es más importante en la vida cristiana, si leer la Biblia o orar, la respuesta de él fue extraordinaria. Y yo sé que usted la ha oído 1000 veces, no tengo otra ilustración. Filipenses 3:1 me respalda. Yo me agarro de ahí siempre. Para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes es provechoso. ¿Qué es más importante en la vida cristiana? ¿Leer la Biblia o orar? La respuesta de Spurgeon fue, en la respiración, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Para que haya respiración debe haber un doble ejercicio. Yo inhalo aire, yo exhalo aire. Entonces la vida cristiana yo no puedo vivirla sin Biblia y sin oración. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo no puedo orar correctamente si no leo la Biblia, pero no puedo entender la Biblia si no oro. ¿Un tema? Es imposible entender la Biblia sin el Espíritu de Dios.
Es imposible orar correctamente sin un entendimiento correcto de Dios. Es imposible cantar correctamente sin un entendimiento bíblico de Dios. Por eso, si alguien no tiene un entendimiento bíblico de Dios, necesita fortalecerse, dedicarse a conseguir ese conocimiento para poder vivir la vida cristiana que agrada al Señor. El Señor es quien hace todo, todo. Hay una canción viejísima que dice: todo es de mi Cristo, de Él y para Él. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Y por qué la tarareo y no la canto? Imagínese usted que yo empiece a cantar hoy. No puedo, Dios no me dio ese don, Dios no me dio esa gracia. Ahí le dejamos a Keiron y al equipo, ahí a Dani, a todos los demás. Cada quien donde Dios lo puso y cada quien con lo que Dios le dio. Así que, hermanos, el Señor es quien hace todo. Efesios 1:11 de nuevo. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hermano, esto es absoluto. No hay alguna cosa. No hay muchas cosas, sino todas las cosas. Él no dijo que Él opera algunas cosas, Él no dijo que opera muchas cosas, Él dijo que Él opera todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Todas las cosas. Hermano, todo lo que Dios hace, lo hace bien. Dios jamás se equivoca. Él nunca comete un error. Si Dios se equivocara, no fuera Dios. No fuera digno de alabanza. No fuera digno de exaltación. Dios jamás se equivoca. Pudiéramos sentarnos tú y yo y buscar en la Biblia algún pasaje que de alguna manera pudiera dar la impresión de que Dios se equivocó. Te motivo a que nos sentemos a discutir esos pasajes, para que veamos ese pasaje en el justo contexto con que debe estar y en las justas palabras en las que está, para que veamos realmente lo que está aconteciendo. Algunas personas dicen que el profeta Jonás fue y dijo: Nínive será destruida dentro de 40 días. Nínive se arrepiente y Dios decide perdonarla. La pregunta no es si Dios cambió. La pregunta es si Nínive cambió. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quien cambió no fue Dios. Quien cambió fue Nínive y recibió gracia, recibió misericordia y recibió favor de Dios. Más adelante en el tiempo se extraviaron, se desviaron y fueron destruidos. ¿Por qué? Porque al final del día, hermanos, se trata de Dios. Todo apunta a Él. La Confesión de Fe Bautista de 1689, en su capítulo 3 dice, sí, porque tenemos una confesión de fe. Tenemos un documento que resume lo que creemos de la Biblia. Y ese documento fue escrito en 1689. Y en el párrafo 3 de ese documento dice: Dios ha decretado en sí mismo todas las cosas, todo lo que sucede, por el consejo de su propia voluntad, de manera libre e inmutable. Inmutable es que no cambia. Y Dios decidió libremente hacer todas las cosas. Eso es demasiado importante, mis hermanos. Todo lo que hizo, lo hizo conforme al consejo de su voluntad. Hermano, la voluntad de Dios es santa, justa, fiel y buena. Dios jamás hará nada malo, nunca. Todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él hace es fiel, santo, justo. Lo que pasa es que tú y yo a veces no entendemos, a veces no tenemos la capacidad de comprender en qué sentido es bien. Lo he dicho 1000 veces. Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien.
Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios es moldearnos conforme a la imagen de Cristo Jesús. En nuestro texto, en nuestro contexto de vida, en nuestra vida diaria, en este momento histórico de incertidumbre migratoria, sí, hermano, porque hay muchas personas en este país y en otros lugares que tienen incertidumbre migratoria, depresiones económicas, porque para nadie es un secreto que vivimos en un inicio de una recesión económica. En este momento de decisiones difíciles, a veces nosotros sentimos como si todo estuviera fuera de control. Pero déjame decirte, hermanos, que Dios todavía está sentado en su trono, que Él sigue siendo el Rey del universo, que Él sigue gobernando cada acción. La Biblia es tan específica que dice que aún nuestros cabellos están contados, dando a entender del cuidado de Dios hacia nosotros. Efesios 1:11 de nuevo dice que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, conforme a la buena intención de su voluntad. Y todo lo que Él hace, lo hace bien hecho y a ti te beneficia, hermano. A mí me beneficia. Todo lo que Dios hace nos beneficia, mis hermanos. Tu vida no está fuera de control. Tu salvación no está en riesgo. No. Tu salvación está asegurada en sus manos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero escuche bien, porque hay que aprender a leer. Alguien dijo, si tú quieres entender la Biblia, aprende español. Si la estás leyendo en español. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen. Bueno, pues si no lo siguen, no son sus ovejas. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo y siguen a Cristo. Yo las conozco, les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es seguridad en Cristo. Pero es una seguridad para las ovejas de Cristo, que oyen la voz de Cristo y que siguen a Cristo. Así que no nos dejemos engañar. Si no seguimos a Cristo, si no vivimos para Cristo, no somos ovejas de Cristo. Lo peor que le puede pasar a una persona es pensar que está en Cristo cuando realmente no lo está. Eso es lo peor que le puede pasar. Así que aquí hay seguridad en Cristo si estamos en Él. Así que tu vida no está fuera de control, hermano. Dios gobierna tu vida. Tu salvación no está en riesgo. Tu herencia es segura porque todo depende del propósito de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. A esto le llaman la cadena de oro de la salvación. A estos textos del 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Eso nos da esperanza. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él no dejará la obra incompleta. Él la va a hacer. Él la va a completar. A veces Él va a usar métodos favorables para nosotros, como la predicación, la enseñanza, tu tiempo de lectura bíblica, pero a veces Él va a usar métodos más pesados, pruebas, dificultades. Pero ya sea, como decía alguien, ya sea en barco o por ballena,
tú vas a cumplir el propósito de Dios. Y hablando de Jonás, tú lo vas a cumplir. Tú lo vas a cumplir. Si Él tiene un propósito contigo, tú lo vas a cumplir de una u otra manera. Entonces, hermano, hay algo más. ¿Para qué Dios hizo eso? ¿Cuál fue la razón de hacer esto, de darnos herencia? ¿Por qué lo hizo? En tercer lugar, somos herederos para la gloria de Dios. Efesios 1:12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Al final está la gloria de Dios. La salvación no termina en nosotros, ni inicia en nosotros. La salvación no es iniciativa nuestra, es iniciativa de Dios. Dios no nos salva porque nosotros somos el centro del universo. Dios nos salva porque Él es el centro del universo. Y Él quiso salvarnos. ¿Por qué? Porque quiso. La Biblia nos dice que Él lo hizo porque nos amó. ¿Por qué nos amó? No lo sé, hermano. De verdad no sé. Yo no sé por qué Él me amó. Ahora yo agradezco que me haya amado. Si empiezo a buscar razones en mí por la cual Dios pudiera amarme, no la voy a encontrar. Usted no va a encontrar razones. Solo su gracia infinita, su bondad infinita, su misericordia infinita, que con su gran amor decidió amarnos, decidió atraernos a Él con lazos de amor. Él es el centro, hermano. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria para siempre. Amén. Jonathan Edwards, uno de los hombres del pasado, un hombre de Dios extraordinario, él dijo: el fin supremo de Dios en todas sus obras es la manifestación de su gloria. El fin supremo de Dios en todo lo que Él hace es la manifestación de su gloria. De hecho, tú y yo fuimos salvos para la gloria de Dios. Perseveramos en Cristo para la gloria de Dios. Vivimos, respiramos para la gloria de Dios. Isaías 43:7. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Pero eso hay que leerlo de nuevo, hermano. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formó. Hermano, esto redefine nuestras vidas. Redefine nuestras prioridades. Esto cambia completamente la manera en que vemos el mundo, la manera en cómo vivimos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para la gloria de Dios. Primera a los Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Pero ¿qué es eso? Porque en la jerga evangélica usamos palabras que no suenan extrañas al oído, pero que a veces no entendemos de qué estamos hablando. Porque a veces hablamos de que debemos vivir para la gloria de Dios. Pero ¿cómo se ve eso en palabras prácticas? Bueno, aquí le tomé al pastor Otto Sánchez prestado algo que él escribió en su libro Hacia la Meta. Él dice: vivir para la gloria de Dios implica que cada pensamiento y acción estén motivados para que Él sea admirado por su belleza, grandeza, poder y majestad. Oiga bien, vivir para la gloria de Dios va a implicar que cada uno de mis pensamientos, que cada una de mis acciones estén motivadas para que Dios sea admirado,
y para que Él sea admirado por su belleza, por su grandeza, por su poder y por su majestad. Vivir para la gloria de Dios es deslumbrarnos y asombrarnos por toda su majestad, poder y grandeza. En palabras simples, vivir para la gloria de Dios es vivir de tal manera que el que me vea a mí tenga una mejor opinión de Dios. Que el que me vea a mí piense en Dios. Piense en la obra que Dios ha hecho en mí. Eso es vivir para la gloria de Dios. Que cada uno de mis pensamientos, que cada una de mis acciones, que cada una de mis decisiones estén motivadas para que Dios sea admirado. Para que la gente vea la belleza de Dios reflejada en mis acciones. Cristo lo enseñó. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo, y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una caja. Sí, la palabra almud es un cajón. Nadie enciende una luz y la pone debajo de una caja, la pone sobre el candelero para que alumbre a los que están en casa. Y escucha las palabras de Cristo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que viendo sus buenas acciones glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahí es donde está el detalle. Que la gente que me vea, que la gente que te vea, glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Que la gente que nos vea diga, wow, a la verdad que Dios cambia. Porque ese tipo era vago y ahora trabaja. Se echaba el día entero en la empresa haciendo que hace. Usted sabe, es una palabra boricua, haciendo que hace. Mueve la mano. Cuando yo vine a Estados Unidos por primera vez a vivir, me tocó trabajar en una factoría. Y yo recuerdo que los compañeros decían, mueve la mano que viene el supervisor. Y tú estabas haciendo que hacía. Pero realmente tú no estabas haciendo nada. Era haciéndole al supervisor que él crea que tú estás haciendo algo. Entonces, hermanos, si estás en Cristo, ya tú no haces que haces. Ya tú haces realmente. Y el que te ve dice a la verdad que Dios ha cambiado a esa persona. A la verdad que Dios ha hecho una obra. Finalmente, mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí en este texto extraordinario de Efesios capítulo 1 concerniente a las doctrinas de la gracia? Hemos visto que la salvación comienza en Dios. Fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo. Fuimos adoptados como hijos. Y nuestra herencia está asegurada en Cristo. Nuestra herencia está asegurada por Dios en Cristo. En Cristo somos herederos, hermanos. Y somos herederos por la gracia soberana de Dios. Nuestra herencia es el resultado de su propósito eterno. Y por eso podemos descansar con seguridad. Si estamos en Él, nuestro futuro está firme y nuestra vida existe para la gloria de Dios. Permíteme repetirte eso. En Cristo somos herederos por la gracia soberana de Dios. Nuestra herencia es el resultado de su propósito eterno. Y por eso podemos descansar con seguridad. Si estamos en Él, nuestro futuro está firme y nuestra vida existe para la gloria de Dios. Así que, hermanos, oremos. Oremos primero en gratitud, agradeciendo a Dios por su bondad, por su gracia y misericordia. Y roguemos que nos ayude a vivir para su gloria. A vivir para que otras personas puedan ver a Cristo reflejado en nosotros y puedan disfrutar de su grandeza al vernos. Señor, gracias por tu bondad,
por tu misericordia, por tu favor, por tu gracia. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú eres justo, porque tú eres perdonador, porque nos has lavado en la sangre de Cristo, nos has perdonado, nos has atraído a ti con lazos de amor y misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por esa herencia que tenemos en Cristo. Cielo nuevo, tierra nueva, una vida transformada, un cuerpo glorificado, vida eterna contigo. Señor, gracias por las promesas del Evangelio. Señor, ayúdanos a responder a tal inmensa gracia viviendo para ti. Ayúdanos a renunciar al control de nuestras vidas. Ayúdanos a renunciar, Señor, a hacer nuestra propia voluntad y a rendirnos de una vez y por todas a ti para vivir única y exclusivamente para ti, Señor. Rogamos que transforme nuestros corazones, que nos hagas dependiente de ti, gente que te necesita, que te busca, que te anhela, que desea aprender y crecer en ti. Señor, te rogamos que por favor cambie nuestros corazones. Que tu misericordia nos inunde, que tu gracia, Señor, nos atraiga a ti y que podamos deleitarnos en tu belleza, tu grandeza y vivir, Señor, con una alabanza en nuestros labios, pensando en tu misericordia. Al mismo tiempo, Señor, rogamos por aquellos que todavía no están en Cristo, o por aquellos que estuvieron en Cristo y que se han apartado, o por aquellos que piensan que están en Cristo y todavía no están en Cristo. Señor, misericordia y gracia. Señor, rogamos que en tu favor abras los ojos de un pecador, abras los ojos de alguien en esta hora para que pueda ver la belleza de tu evangelio. Señor, rogamos que tengas misericordia de aquellos que todavía no están en Cristo. Padre, suplicamos que tu gracia, que es más que suficiente, pueda resplandecer sobre aquellos que no están en Cristo. Padre, que les traigas a aquellos que se han apartado de la fe, que les traigas, que puedan hacer como el hijo pródigo que volvió en sí, que puedan volver en sí, que puedan ver la belleza de tu evangelio. Señor, rogamos por las almas que están perdidas. Suplicamos, Señor, por aquellos que están descarriados. Rogamos, Padre, que en tu misericordia le toques, le atraigas a ti en arrepentimiento y fe, para que haya fiesta en los cielos, regocijo en la tierra, porque un pecador viene arrepentido. Padre, nosotros tus hijos, lavados por tu sangre, que podamos vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.